Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. El día de hoy nos adentraremos en una obra extraordinaria que redefine la manera en que entendemos la historia peruana y su conexión con nuestro presente, Atusparia de Gabriela Guillener. Este fascinante libro nos lleva en un viaje a través del tiempo, entretejiendo magistralmente la historia de Pedro Pablo Atusparia, un valiente líder indígena del siglo XIX, con las luchas sociales contemporáneas que continúan dando forma al Perú moderno. Gabriela Guillener, reconocida por su periodismo narrativo y su capacidad para entretejer lo personal con lo político, nos presenta una obra que va más allá de la simple biografía histórica. A través de una investigación minuciosa y una narrativa innovadora, la autora nos transporta al corazón de la región de Ancas en 1885, mientras establece conexiones sorprendentes y reveladoras con las luchas por la justicia social que presenciamos en nuestras calles hoy en día. En este episodio, exploraremos los aspectos más fascinantes de esta obra que ha sacudido la literatura peruana contemporánea. Descubriremos cómo la historia de Atusparia resuena con una fuerza extraordinaria en nuestro presente, revelando patrones históricos que continúan moldeando nuestra sociedad. Prepárense para un viaje que desafiará nuestra comprensión de la historia, la identidad y la resistencia en América Latina. La narrativa de Guillener comienza con un acto de recuperación histórica que sacude los cimientos de nuestra comprensión del pasado peruano. En las primeras páginas del libro, la autora nos sumerge en el Huaraz de 1885, una región andina donde las tensiones sociales y económicas habían alcanzado un punto de ebullición. Pedro Pablo Atusparia emerge como una figura singular en este contexto, un alcalde indígena que se transformaría en el líder de una de las rebeliones más significativas en la historia de la región. La autora magistralmente reconstruye el ambiente de la época, describiendo un Perú postguerra del Pacífico donde las comunidades indígenas enfrentaban una opresión sistemática bajo el peso de tributos injustos y trabajo forzado. Sin embargo, lo verdaderamente revolucionario de su aproximación es cómo establece conexiones directas entre aquella época y nuestro presente, revelando cómo las estructuras de poder y opresión han evolucionado pero persistido a través del tiempo. Guillener nos muestra cómo el despertar de Atusparia a la conciencia política no fue un evento aislado, sino parte de una larga tradición de resistencia indígena que continúa hasta nuestros días. A través de una narrativa que entrelaza documentos históricos con reflexiones contemporáneas, la autora nos hace ver cómo las demandas por dignidad y justicia que Atusparia articuló siguen resonando en las protestas actuales por derechos territoriales, reconocimiento cultural y justicia económica. La forma en que Guillener construye este puente temporal es particularmente efectiva cuando examina los documentos históricos que sobrevivieron a la rebelión. Cartas, testimonios y registros oficiales cobran nueva vida bajo su pluma, revelando no solo los hechos históricos, sino las emociones, esperanzas y miedos de quienes vivieron aquellos momentos cruciales. Esta recuperación de la memoria histórica se convierte en un acto de justicia que desafía las narrativas oficiales y nos obliga a repensar nuestra relación con el pasado. En uno de los aspectos más innovadores de su obra, Guillener desarrolla una técnica narrativa que permite que las voces históricamente silenciadas emerjan con una claridad sorprendente. La autora no se limita a describir los eventos históricos desde una perspectiva distante, en cambio, crea un diálogo íntimo entre el presente y el pasado, permitiendo que la voz de Atusparia y su pueblo resuene con una inmediatez que desafía el paso del tiempo. A través de una meticulosa investigación en archivos históricos y una profunda inmersión en la tradición oral de la región, Guillener reconstruye no solo los eventos de la rebelión, sino también el mundo interior de sus protagonistas. Los testimonios de testigos, las cartas personales y los documentos oficiales se entrelazan con las voces de los descendientes actuales de los rebeldes, creando un tapiz narrativo que revela la continuidad de la lucha por la justicia social a través de las generaciones. La autora nos muestra cómo Atusparia, en su rol inicial como alcalde de indios, utilizaba su posición para mediar entre el mundo indígena y el poder colonial, una dinámica que encuentra paralelos en las luchas actuales de líderes comunitarios que navegan entre sus responsabilidades hacia sus comunidades y las presiones del Estado moderno. Esta exploración de la complejidad del liderazgo indígena revela cómo las estructuras de poder colonial continúan influyendo en las relaciones sociales contemporáneas. A través de esta recuperación de voces silenciadas, Guillener no solo documenta una historia de resistencia, sino que también revela cómo la memoria colectiva se transmite y transforma a través del tiempo. Las historias de valor, sacrificio y resistencia que emergen de su narrativa no son simplemente relatos del pasado, sino fuentes de inspiración y orientación para los movimientos sociales contemporáneos.
Las páginas de Atusparia revelan una verdad incómoda pero necesaria: las estructuras de desigualdad que provocaron la rebelión de 1885 no han desaparecido, sino que se han transformado y adaptado a los tiempos modernos. Wiener teje una narrativa poderosa que conecta los tributos injustos y el trabajo forzado del siglo XIX con las formas contemporáneas de explotación económica y marginación social en el Perú. En su investigación, la autora desentraña cómo el sistema tributario que enfrentó Atusparia fue diseñado específicamente para mantener a la población indígena en un estado de servidumbre permanente. Los indígenas debían pagar impuestos exorbitantes mientras realizaban trabajo forzado no remunerado, una práctica conocida como la República. Este sistema no solo extraía recursos económicos de las comunidades, sino que también buscaba quebrar su espíritu de resistencia y su capacidad de organización colectiva. Wiener establece paralelos sorprendentes entre estas prácticas históricas y las condiciones laborales precarias que enfrentan muchos trabajadores indígenas y mestizos en el Perú actual. A través de su narrativa, vemos cómo las grandes empresas mineras, las agroindustrias y otros sectores económicos continúan beneficiándose de una mano de obra vulnerable y mal remunerada. La autora nos muestra cómo las comunidades indígenas siguen luchando contra la expropiación de sus tierras y recursos naturales, enfrentando un sistema económico que, aunque vestido con ropajes modernos, mantiene muchas de las inequidades contra las que se levantó Atusparia. La obra nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder económico han evolucionado pero mantenido su esencia excluyente. Las demandas de Atusparia por abolir los tributos injustos y el trabajo forzado encuentran eco en las luchas actuales por salarios dignos, condiciones laborales seguras y el derecho a la autodeterminación económica de las comunidades. La autora nos muestra cómo la resistencia de Atusparia no fue solo un acto de rebeldía, sino un cuestionamiento fundamental al modelo económico colonial que, en muchos aspectos, persiste hasta nuestros días. En este capítulo fundamental de su obra, Wiener explora cómo la figura de Atusparia se convierte en un símbolo poderoso de la resistencia cultural y la afirmación de la identidad indígena. La autora nos lleva en un viaje profundo que examina cómo la lucha por la supervivencia cultural está íntimamente ligada a la resistencia política y económica. A través de una narrativa rica en detalles y matices, Wiener nos muestra cómo Atusparia navegaba entre dos mundos, el de las autoridades coloniales, donde servía como alcalde, y el de su pueblo, donde era reconocido como un líder espiritual y cultural. Esta dualidad, lejos de ser una contradicción, se revela como una estrategia de resistencia que permitía a Atusparia proteger y fortalecer la identidad cultural de su comunidad mientras negociaba con el poder establecido. La autora establece conexiones fascinantes entre las estrategias de resistencia cultural empleadas por Atusparia y las formas contemporáneas de afirmación identitaria en las comunidades indígenas del Perú. Nos muestra cómo la preservación del idioma quechua, las prácticas rituales y las formas tradicionales de organización comunitaria no son solo actos de conservación cultural, sino manifestaciones de resistencia política que desafían la homogeneización cultural impuesta por la globalización. Wiener explora cómo la figura de Atusparia continúa inspirando a nuevas generaciones de activistas y líderes comunitarios que luchan por mantener vivas sus tradiciones mientras se adaptan a los desafíos del mundo moderno. La autora nos presenta testimonios contemporáneos que revelan cómo la memoria de Atusparia sigue siendo una fuente de fortaleza y orientación para quienes buscan construir un futuro que respete y celebre la diversidad cultural del Perú. La narrativa también examina cómo la identidad se convierte en un campo de batalla donde se disputan no solo derechos culturales, sino también económicos y políticos. A través de la historia de Atusparia, Wiener nos muestra cómo la afirmación de la identidad indígena se entrelaza con las luchas por la autonomía territorial, el control de los recursos naturales y el derecho a la autodeterminación. La autora revela cómo estas batallas por la identidad y la resistencia cultural continúan siendo fundamentales en la lucha por la justicia social en el Perú contemporáneo. En un momento particularmente conmovedor del libro, Wiener explora cómo la figura de Atusparia trasciende su contexto histórico para convertirse en un símbolo de la resistencia indígena que resuena en múltiples contextos y luchas contemporáneas. Su legado nos recuerda que la preservación de la identidad cultural no es un acto de nostalgia, sino una forma de resistencia activa que contribuye a la construcción de un futuro más justo y diverso. En este fascinante capítulo de Atusparia, Gabriela Wiener nos sumerge en la exploración de cómo la memoria colectiva actúa como un hilo conductor que conecta las generaciones, manteniendo viva la llama de la resistencia y la esperanza. La autora desentraña magistralmente cómo las historias de la rebelión de Atusparia han sobrevivido a través del tiempo, transmitidas de abuelos a nietos, de maestros a estudiantes, de activistas a nuevas generaciones de luchadores sociales.
A través de una investigación profunda en las comunidades de Ancas, Wiener descubre cómo la historia de Atusparia se ha convertido en parte integral del tejido cultural de la región. La autora nos presenta testimonios conmovedores de ancianos que recuerdan las historias que sus abuelos les contaron sobre la rebelión, revelando cómo estos relatos orales han preservado detalles y perspectivas que los registros oficiales ignoran o distorsionan. Estas memorias no son simples recuerdos del pasado, sino fuentes vivas de sabiduría y orientación para las luchas presentes. La narrativa de Wiener revela cómo la memoria colectiva de la rebelión de Atusparia ha servido como un recurso crucial para la organización y resistencia contemporánea. En momentos de crisis y conflicto, las comunidades recurren a la memoria de Atusparia para encontrar inspiración y estrategias de resistencia. La autora documenta cómo durante las protestas recientes en Perú, los manifestantes invocaban el nombre de Atusparia y sus tácticas de resistencia pacífica pero firme, demostrando cómo la memoria histórica puede servir como una guía práctica para la acción política en el presente. Wiener también explora cómo la memoria colectiva funciona como un antídoto contra el olvido institucional y la historia oficial. A través de canciones, poemas, rituales y celebraciones comunitarias, las comunidades han mantenido viva una versión de la historia que desafía las narrativas dominantes. La autora nos muestra cómo estas formas de memoria colectiva no solo preservan el recuerdo de Atusparia, sino que también mantienen vivos los valores de solidaridad, resistencia y justicia que inspiraron su lucha. En este revelador segmento de la obra, Wiener nos presenta un análisis profundo y matizado de la evolución de Atusparia como líder, trazando un arco transformativo que resuena poderosamente con las luchas contemporáneas por el cambio social. La autora examina cómo Atusparia evolucionó desde su rol inicial como alcalde indígena, trabajando dentro del sistema colonial, hasta convertirse en un líder revolucionario que desafió abiertamente las estructuras de poder establecidas. La narrativa nos muestra cómo la transformación de Atusparia no fue un proceso repentino, sino una evolución gradual marcada por momentos de crisis y revelación. Wiener documenta cómo su experiencia como alcalde le permitió comprender desde dentro los mecanismos de opresión del sistema colonial, y cómo esta comprensión eventualmente lo llevó a reconocer la necesidad de una resistencia más directa y organizada. A través de una investigación meticulosa de documentos históricos y testimonios orales, la autora reconstruye los dilemas morales y prácticos que Atusparia enfrentó durante su transformación. Vemos cómo luchó con la tensión entre su rol oficial como mediador con las autoridades coloniales y su creciente convicción de que el sistema mismo necesitaba ser desafiado. Esta lucha interna refleja los desafíos que enfrentan muchos líderes comunitarios contemporáneos que deben navegar entre la cooperación con las instituciones establecidas y la necesidad de cambio radical. Wiener establece conexiones reveladoras entre el estilo de liderazgo de Atusparia y las formas emergentes de liderazgo en los movimientos sociales actuales. Nos muestra cómo su capacidad para combinar la autoridad tradicional con la innovación política, su habilidad para unir diferentes comunidades bajo una causa común, y su énfasis en la resistencia no violenta pero firme, ofrecen lecciones valiosas para los líderes contemporáneos que luchan por la justicia social. La autora también explora cómo el liderazgo de Atusparia estaba profundamente arraigado en la cosmovisión andina y las tradiciones comunitarias. Su autoridad no emanaba simplemente de su posición oficial o su carisma personal, sino de su profunda conexión con las tradiciones culturales y espirituales de su pueblo. Esta dimensión espiritual del liderazgo, a menudo ignorada en los análisis históricos convencionales, se revela como un elemento crucial para comprender tanto el poder como las limitaciones de su movimiento. A través de esta exploración del liderazgo transformativo, Wiener nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cambio social y el papel de los líderes en los movimientos de resistencia. La historia de Atusparia nos recuerda que el verdadero liderazgo surge de un compromiso profundo con la justicia y la dignidad humana, y que la transformación personal y política están inextricablemente entrelazadas en la lucha por un mundo más justo. En este fascinante capítulo de su obra, Gabriela Wiener nos revela cómo la forma en que contamos nuestras historias puede transformar fundamentalmente nuestra comprensión del pasado y su relación con el presente. La autora desafía las convenciones tradicionales de la narrativa histórica al entrelazar magistralmente diferentes voces, temporalidades y perspectivas en su relato de la rebelión de Atusparia. Wiener nos muestra cómo la historia oficial ha tendido a simplificar o distorsionar la complejidad de la rebelión de Atusparia, reduciéndola a una serie de eventos aislados o minimizando su significado político y social. A través de su innovadora aproximación narrativa, la autora recupera las múltiples capas de significado que se han perdido en los relatos convencionales. Combinando investigación histórica rigurosa con técnicas del periodismo narrativo y la literatura testimonial,
Wiener crea un tapiz rico y multifacético que nos permite comprender la rebelión en toda su complejidad humana. La obra nos invita a reflexionar sobre quién tiene el derecho de contar la historia y cómo las diferentes formas de narrar pueden revelar u ocultar verdades fundamentales sobre nuestro pasado. Wiener examina cómo los documentos oficiales de la época colonial, escritos desde la perspectiva de los poderosos, contrastan con las historias orales transmitidas a través de generaciones en las comunidades indígenas. Esta yuxtaposición de narrativas nos permite ver cómo la historia siempre está atravesada por relaciones de poder y cómo diferentes formas de contar pueden servir para mantener o desafiar estas estructuras de poder. A través de su propia experiencia de investigación y escritura, Wiener nos muestra cómo el acto de narrar la historia puede ser en sí mismo un acto de resistencia y transformación. La autora revela cómo su proceso de inmersión en la historia de Atusparia la llevó a cuestionar sus propias presuposiciones sobre la historia peruana y a descubrir conexiones inesperadas entre el pasado y el presente. Este proceso de descubrimiento y cuestionamiento se convierte en parte integral de la narrativa, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con la historia y cómo las historias que contamos dan forma a nuestra comprensión del mundo. En este revelador segmento, Wiener nos presenta una perspectiva única sobre cómo el paisaje andino no fue simplemente un escenario pasivo donde se desarrolló la rebelión de Atusparia, sino un actor fundamental en la historia de la resistencia. La autora nos lleva en un recorrido meticuloso por la geografía de Ancash, revelando cómo las montañas, valles y comunidades de la región jugaron un papel crucial en la organización y el desarrollo de la rebelión. A través de una narrativa vívida y detallada, Wiener reconstruye cómo Atusparia y sus seguidores utilizaron estratégicamente el territorio andino en su lucha contra las autoridades coloniales. Las montañas no eran solo barreras naturales, sino espacios de refugio y reorganización. Los valles no eran simplemente tierras de cultivo, sino redes de comunicación y solidaridad entre comunidades. La autora nos muestra cómo el profundo conocimiento del territorio por parte de las comunidades indígenas se convirtió en una ventaja crucial en su resistencia contra las fuerzas gubernamentales. La narrativa establece conexiones poderosas entre estas estrategias territoriales históricas y las luchas contemporáneas por el territorio en el Perú. Wiener examina cómo las comunidades indígenas actuales continúan defendiendo sus tierras contra la expansión de proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales, utilizando muchas veces las mismas rutas y espacios que fueron fundamentales durante la rebelión de Atusparia. La autora revela cómo el territorio sigue siendo un espacio de disputa donde se enfrentan diferentes visiones del desarrollo y la justicia social. La obra también explora la dimensión espiritual de la relación entre las comunidades andinas y su territorio. Wiener nos muestra cómo para Atusparia y su pueblo, la tierra no era simplemente un recurso económico, sino un espacio sagrado ligado íntimamente a su identidad cultural y su forma de vida. Esta comprensión profunda de la relación entre territorio, identidad y resistencia resuena poderosamente con las luchas actuales de los pueblos indígenas por defender no solo sus tierras, sino también sus formas tradicionales de vida y su relación con el entorno natural. A través de su exploración de la geografía de la resistencia, Wiener nos invita a repensar nuestra comprensión del territorio y su papel en las luchas por la justicia social. La historia de Atusparia nos recuerda que el control sobre el territorio no es solo una cuestión de recursos o poder político, sino una lucha fundamental por el derecho a existir y prosperar de acuerdo con las propias tradiciones y valores culturales. En este penúltimo capítulo de su extraordinaria obra, Gabriela Wiener nos invita a explorar cómo el legado de la rebelión de Atusparia continúa resonando y evolucionando en el Perú contemporáneo. La autora desentraña meticulosamente los hilos que conectan las formas de resistencia del pasado con las luchas actuales por la justicia social, revelando patrones sorprendentes y conexiones profundas que han sobrevivido al paso del tiempo. A través de una investigación exhaustiva y sensible, Wiener documenta cómo las tácticas de organización y resistencia empleadas por Atusparia han sido adaptadas y reinterpretadas por los movimientos sociales contemporáneos. La autora nos muestra cómo la capacidad de Atusparia para unificar diferentes comunidades bajo una causa común, su énfasis en la resistencia pacífica pero firme, y su habilidad para combinar demandas específicas con una visión más amplia de justicia social, continúan inspirando a los activistas y líderes comunitarios actuales. La obra examina cómo los símbolos y rituales asociados con la rebelión de Atusparia han sido incorporados en el repertorio cultural de la resistencia contemporánea. Wiener documenta cómo durante las protestas recientes en Perú, los manifestantes han adoptado elementos visuales y discursivos que evocan directamente la memoria de Atusparia. Estos símbolos no son simples recordatorios del pasado, sino herramientas activas que ayudan a las comunidades a articular sus demandas y fortalecer su sentido de identidad colectiva.
La autora también explora cómo el legado de Atusparia se manifiesta en las formas contemporáneas de organización comunitaria. Las asambleas populares, las redes de apoyo mutuo, y las estrategias de resistencia territorial que caracterizan a muchos movimientos sociales actuales encuentran resonancias profundas con las formas de organización que Atusparia y sus seguidores desarrollaron durante la rebelión. Este legado organizativo demuestra cómo las lecciones del pasado pueden informar y enriquecer las luchas del presente. En el capítulo final de su obra, Wiener nos lleva a una reflexión profunda y provocadora sobre el papel de la memoria histórica en la construcción de un futuro más justo. La autora argumenta que recordar y honrar figuras como Atusparia no es un ejercicio de nostalgia, sino una práctica vital para imaginar y construir alternativas al orden social existente. A través de conversaciones con activistas, artistas y líderes comunitarios contemporáneos, Wiener explora cómo la memoria de Atusparia está siendo reinterpretada y actualizada para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La autora nos muestra cómo las nuevas generaciones están encontrando en la historia de Atusparia herramientas conceptuales y prácticas para abordar problemas contemporáneos como la crisis climática, la desigualdad económica y la discriminación cultural. La obra examina cómo las nuevas tecnologías y formas de comunicación están transformando la manera en que recordamos y transmitimos las historias de resistencia. Wiener documenta iniciativas innovadoras que utilizan medios digitales, arte público y performances para mantener viva la memoria de Atusparia y hacerla accesible a nuevos públicos. Estos proyectos demuestran cómo la memoria histórica puede adaptarse y evolucionar sin perder su poder transformador. La autora también reflexiona sobre los desafíos que enfrenta la preservación de la memoria histórica en una era de información instantánea y narrativas fragmentadas. Wiener argumenta que en un momento en que las fake news y la desinformación amenazan con distorsionar nuestra comprensión del pasado y el presente, la necesidad de mantener vivas historias como la de Atusparia se vuelve aún más crucial. La memoria de su lucha nos proporciona un ancla de verdad y autenticidad en un mundo de narrativas en disputa. Finalmente, Wiener nos invita a considerar cómo la memoria de Atusparia puede ayudarnos a imaginar y construir futuros alternativos. La autora sugiere que su legado no solo nos enseña sobre las injusticias del pasado, sino que también nos proporciona visiones y estrategias para construir un mundo más equitativo y justo. En un momento de crisis múltiples y cambios acelerados, la historia de Atusparia nos recuerda que la transformación social es posible y que las semillas del futuro que deseamos ya están presentes en las luchas del pasado y el presente. Atusparia de Gabriela Wiener emerge como una obra fundamental que trasciende los límites tradicionales entre la historia y el presente, entre lo personal y lo político. A través de su innovadora aproximación narrativa y su profunda investigación, Wiener no solo ha recuperado la historia de un líder indígena extraordinario, sino que ha creado un espejo en el cual podemos examinar las luchas contemporáneas por la justicia social en el Perú y América Latina. La obra nos recuerda que la historia no es un simple registro de eventos pasados, sino una fuerza viva que continúa moldeando nuestro presente y futuro. Las voces de Atusparia y su pueblo, recuperadas y amplificadas por la pluma de Wiener, nos desafían a reconocer la persistencia de las estructuras de opresión en nuestra sociedad, mientras nos inspiran a continuar la lucha por un mundo más justo y equitativo. Como siempre enfatizamos en Obcast, este ha sido solo un vistazo a esta obra extraordinaria. Los invito calurosamente a sumergirse en la lectura completa de Atusparia para experimentar en toda su dimensión la magistral narrativa de Gabriela Wiener y la poderosa historia de resistencia que nos presenta. En la descripción encontrarán el enlace para conseguir el libro. Recuerden que el verdadero valor está en la obra completa, no solo en los resúmenes. La historia de Atusparia, como nos la presenta Wiener, es un recordatorio poderoso de que las luchas del pasado continúan informando y inspirando nuestro presente. Hasta el próximo episodio.